Dios me les bendiga y me les guarde. Hoy podemos ver a mucha gente soberbia, orgullosa, altiva, llenas de pecado, que se consideran perfectas. Y te dicen, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la Biblia, yo creo en Dios a mi manera. A mí nadie me va a decir cómo creer en Dios y les incomoda que les hablen del pecado. Mi nombre es Vanessa Ray y estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, su casa, donde un grupo de mujeres venezolanas estamos aquí en Venezuela, en varios estados de nuestro país y también afuera, en el mundo, para llevar palabra de dirección de nuestro Padre Celestial, para llevar las buenas nuevas de salvación en este tiempo tan difícil y cuando el día del Señor se acerca, el arrebatamiento. El tema que hoy vamos a conversar lleva por título ¿A dónde se fue el pecado? ¿A dónde está el pecado? Bueno, vamos a poner entonces este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, estamos delante de ti, Padre amado, para ponerte este tiempo, esta transmisión en tus manos, Santo Padre, para que sea usted tomando el control y llenando de sabiduría mi vida para poder predicar esta palabra, y también, Señor, que sea usted redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia a todas aquellas personas que se van a acercar hoy, que usted está poniendo en su corazón, que se queden, para que oigan esta palabra que es para ti. El Señor la trajo para ti. Así que vamos a comenzar entonces. Gracias, Señor, esperando de ti pues toda la dirección en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a adorar. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce
como el tuyo, Padre. Cómo necesitamos un amor como el del Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón? Limpio, está dulce. El hombre fue creado para amar a Dios y adorarlo. Y en medio de esta decisión de amar a Dios se nos presentan muchos obstáculos. Y uno de los más fuertes ya fue hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y fue el de la eliminación del pecado. Él llevó nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Pero el problema que tenemos nosotros es que no amamos a Dios. De verdad, no lo amamos, sino a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Y este es el pecado de idolatría. Nos hemos hecho un Dios que nosotros queremos obedecer. No obedecemos a este verdadero Dios, ya que hemos diseñado ese Dios a nuestros deseos pecaminosos. Y estamos muy lejos de ser, y está muy lejos de ser ese Dios que verdaderamente es nuestro Dios, conforme a las Escrituras, el manual de vida que nos dejó el Señor para conocer de Él y de todo lo que Él creó para nosotros. Es necesario que nos devolvamos, porque ¿a dónde se fue el pecado? Hoy el pecado no existe, hoy la gente no habla de pecado, hoy habla de todo lo bueno que te va a dar Dios, de todo lo bello que es Dios y bueno, pero no habla de por qué el Señor murió en la cruz del Calvario. Y Él murió no para que tú estés bien, ni para que tú estés bien, no para que tú logres éxito, ni para que tengas cosas materiales o cosas espirituales. No, Él murió justamente por eso, por nuestro pecado, por tu pecado y por el mío. Y hoy no se habla del pecado. El hombre desde el Edén se ha rebelado contra Dios porque ha decidido seguir sus propios pensamientos y deleites y no le ha creído a Dios. Ese es un problema, no le creemos a Dios. Dios ha creado al hombre con un libre albedrío que no es más que el derecho a tomar decisiones. Dios no obliga a nadie a que lo acepte en su vida y tampoco a que haga lo que Él desea, ni que sea su dueño. No, Él no obliga a nadie, pero cuando nosotros decidimos acercarnos a Él, entonces debemos creerle absolutamente, no a medias, amigos y amados de Dios. Tenemos que creerle y obedecerle absolutamente para que nosotros podamos ver esos beneficios que Dios tiene para los que le creen. Y Dios dice y confirma que este que le ama es el que obedece y Él lo adopta como su hijo. Qué bello, ¿verdad? Y desde allí, desde que eres adoptado como hijo, el Señor comienza desde ese mismo momento a darte beneficios y transformarte. Y comenzamos a ver la bondad de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en la actualidad hay una alarmante negación en cuanto al pecado. Simplemente el mencionarlo ya es así como alergia, da alergia. Y algunos se sienten incómodos y otros ni siquiera quieren escuchar. Otros se burlan y se ríen de nosotros que predicamos el Evangelio, de nosotros que tenemos fe, de nosotros que creemos en lo invisible, pero que es visible.
Porque cuando usted respira, usted no ve el aire, pero se sustenta del aire, es necesario para usted. Y entonces nosotros vivimos de lo que creemos porque hemos entendido y hemos probado la veracidad de lo que creemos, aunque no lo vemos. Pero esto de tener alergia a Dios, al pecado, esto no sucede solo en el mundo, también sucede lamentablemente cada vez más en nuestras iglesias, en las redes sociales, donde pastores y predicadoras evitan hablar y confrontar a las personas con su pecado, con el pecado que nos habla aquí el Señor, ya que no es muy bien recibido por las masas. Y vivimos en este tiempo un evangelio permisivo, donde no se es radical con la predicación del pecado, porque no se puede asustar a la gente. Así he oído mucha gente que me dice, no, es que tú no puedes hablar así de esa manera, hablar ser tan tajante, porque es que entonces la gente va a tener miedo. No, el Señor Jesús habló tajantemente, habló y le dijo al rico, al joven rico, le dijo, tú obedeces los mandamientos, no matarás, no dirás mentira, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Tú lo has cumplido? Todos. El rico le mintió porque le dijo que sí. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Y además no es posible mientras estemos en la carne. Podemos ser controlados por el Espíritu y no practicar el pecado, pero que se haya ido totalmente, no. Entonces estos predicadores de las iglesias y de los que están en las redes sociales no quieren asustar a la gente. Donde es más importante agradar a la audiencia, a los que nos visitan, para obtener los likes y de esta manera mostrar lo bueno que soy, cuántos seguidores tengo. También en los templos se realizan los servicios, aún sabiendo muchos la condición de pecado de los ministros que allí están, con el fin de mantener el espectáculo y la mentira de que todo está bien en esta carrera competitiva de quién es mejor, conforme a la carne, al mundo, pero no conforme al Espíritu. Y esto no me lo ha contado nadie, esto lo he vivido yo. Yo he estado en iglesias donde levantan una profeta, levantan a un músico y la profeta está en concubinato, no se ha casado, y dicen que es que el Señor les dijo que tenían que levantarla a ella para hablar y ministrar en el púlpito. ¿Qué les parece? Yo lo he visto, yo he estado allí. Y eso pues me ha consternado grandemente, porque yo conozco que una de las cosas principales y primordiales para que el Señor nos pueda dar ministerios es andar en la luz y no tener pecados, esos pecados que todo el mundo ve. Hay otros pecados que vamos adelante a hablar, pero los pecados que la gente hace y no le importa que la gente los vea. Entonces, en fornicación, vi a otros cómo colocaban a un músico a tocar su instrumento estando casado y en adulterio. Entonces, usted dice, ¿qué está pasando? La gente está desagradando al hombre, pero no quiere agradar a Dios, se quiere servir de ellos y por lo tanto le habla palabra bonita, pero no lo que Dios quiere que le hables la verdad para que pueda reconocer que está en pecado y que tiene que devolverse y que necesita de Dios. Hoy más que nunca debemos estar conscientes de nuestros pecados. No nos podemos
no nos podemos dejar mentir por el enemigo, ni por nosotros mismos, porque nosotros mismos somos una piedra de tropiezo para nosotros mismos. Nosotros mismos nos saboteamos la vida. Cuando nosotros nos queremos aparentar que estamos perfectos delante de la gente, delante del mundo, delante de las redes sociales, y cuando estamos en la intimidad, en lo oculto, en lo secreto, tenemos pecados. Entonces el Señor nos manda a que conozcamos la verdad, que no nos dejemos engañar, porque de ello depende nuestra salvación y nuestra santidad. Sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. No debemos dejarnos engañar creyendo que somos buenos. No. Romanos 3:10 está escrito y dice lo siguiente: no hay justo, ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay uno, no hay nadie. Y en Mateo 19:16 al 17 le dijo un joven rico a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús responde con otra pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Y le dice el mismo Jesús, que es nuestro Dios, y le dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Dios es el bueno. Pero ¿cuántas personas se sienten buenas hoy? Mira, yo no soy tan malo, yo soy bueno, mira, yo no robo, yo no mato, yo no soy chismoso. Pero ¿cuántas cosas el Señor llama pecado y tú las tienes y yo las tengo? Fíjate que el Señor Jesús dice, le pregunta: ¿por qué me llamas a mí bueno? Y Él es Dios, pero lo que pasa es que Él, en esa forma que tomó, siendo 100% hombre, Él estaba en su parte humana, y Él tenía, en su parte humana, tenía en su mente, dice el Señor, que Él fue tentado en todo. Entonces, como humano, Él tuvo tentación. Él no pecó, pero Él tuvo tentaciones como los humanos. Cosa que no sucede con Dios. Dios no tiene tentaciones, Dios nada de nada. Dios ni tentaciones tiene. Bienvenida mi hermanita Vianet, que Dios te bendiga. Matías, José, Dios me los bendiga y me los guarde. Entonces, no hay ni siquiera uno bueno. Entonces, cualquiera que usted va por aquí le diga que yo soy muy bueno, ay, papaito, ¿qué ocultará? ¿Qué habrá dentro? ¿Qué estará poniendo como máscara para aparentar, verdad? Para hacer creer, tal vez sea un lobo rapaz. Tenemos que tener cuidado. Así que no hay nadie, óigase bien, nadie, porque lo dijo nuestro Señor Jesús mismo, nadie bueno. Todos tenemos pecados y no debemos pensar que aquellos que practicamos son pecadillos pequeños. No, mi amado. Para el Señor no hay pecados pequeños ni hay pecados grandes. Nosotros tenemos consecuencias graves y consecuencias leves conforme al pecado que nosotros realizamos. Espero que esté comprendido. No es que como dice la Iglesia Católica, ¿cómo que dice? Pecados veniales, como que si fueran medio buenos, que no son tan malos. No, pecado, el Señor llama pecado al pecado, pequeño o grande. Y así que el que piensa que no tiene pecado está muy equivocado. Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo dice Juan, lo dice el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Cuánta gente hay engañada? Tal vez usted está allí y ha estado engañado, ¿verdad? Pensando que está haciendo, es lo mejor, el último del desierto, la super
plus ultra persona, excelente, exitosa, llena de todo, y resulta que hay pecados allí ocultos que usted ni siquiera quiere ver, ni siquiera usted quiere reconocerlo porque le aterra, le da miedo. Y dice el Señor que no nos engañemos a nosotros mismos. Usted no engaña a la gente, usted se engaña a usted mismo, y el de engañarse a usted mismo no le ayuda. No le ayuda para nada, porque nosotros tenemos que estar clarísimo con quién realmente somos. No lo que la gente dice que somos, no lo que yo creo que soy, lo que Dios dice que soy. Eso es lo que yo debo creer, lo que debo buscar, en lo que me debo invertir para buscar en la palabra de Dios lo que Dios dice que es pecado, lo que Dios dice quién soy yo, no lo que yo creo, lo que Dios dice que va a hacer y quiere hacer conmigo, y lo que Dios dice que debe, cómo se llega a la salvación, no como usted dice, como Dios dice. El versículo 10 también dice lo siguiente: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién es Él? A Dios. Y su palabra no está en nosotros. Cuando usted ve a un hermanito, alguien que dice profesar a Dios y dice que Él no comete pecado, que Él está bien, entonces usted le dice: oye, yo como que eres del padre de la mentira, porque dice que si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Y cuál es el padre de la mentira? Satanás es el padre de mentiras. Y si nosotros decimos esto, ¿por qué no conocemos la palabra? No conocemos la palabra. Bien, yo no ando todo el tiempo en pecado, pero hay cosas que vienen. ¿Pero qué hago yo con el pecado? Más adelante se lo voy a comentar. Más adelante. ¿Qué hace el pecado? Es importante que sepamos qué es lo que hace el pecado. El pecado primeramente desconoce la soberanía de Dios. Número 2, no tiene por verdad absoluta la palabra de Dios. Número 3, el pecado nos hace creer que sabemos más que Dios. Usted no ha visto a esa persona que dice: bueno, el Señor dice, pero yo no creo que Él lo dijo por eso, yo creo que Él lo dice por esto, y empiezan a hacer como que mejor que Dios, y empiezan a poner sus ideas y no las de Dios. Usted no ha oído de ese tipo de personas, no las ha visto, no se ha topado con ellas. Hay muchas. En las redes sociales también hay muchos que tienen sus propios conceptos de lo que es verdad y de lo que es pecado y de lo que se debe o no se debe hacer, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿No han visto? ¿Sí? ¿Qué más hace el pecado? El pecado rompe nuestra comunicación, nuestra relación con Dios. ¿Y sabe qué es triste? Llamarnos cristianos y no tener una relación con Dios. Llamarnos cristianos y cuando lleguemos al momento que dice el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, váyanse, que no los conozco, vete, no los conozco. Pero Señor, en tu nombre hicimos. Es que el nombre de Dios es poderoso. Por Él mismo Él hace milagros, señales y prodigios. No depende de usted, depende de Él. Y dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, váyanse, que no los conozco. Pero ¿quiénes son estos? Este tipo de personas son como aquellos fariseos, ¿verdad? Que el Señor le decía: wow, ellos hacen la palabra, que daba el consejo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos saben y tienen toda la palabra aquí, y lo peor del caso es que la conocen y la comprenden, pero no la hacen, no la quieren hacer. Entonces el pecado rompe nuestra comunicación, nuestra relación con Dios. Y si no tenemos la relación con Dios, no vamos a saber
no vamos a saber o no vamos a poder oír las alertas que el Espíritu Santo nos ayuda para no caer en pecado, para guardarnos de algún mal. Se nos cierra toda comunicación y no hay nada, solamente que te humilles y que tú te confieses tu pecado delante de Dios con arrepentimiento genuino. ¿Qué más hace el pecado? Rompe otras cosas más. Y también, lo más importante, rompe el corazón de Dios. ¿Por qué rompe el corazón de Dios? Porque después que Él entregó a su Hijo, lo más preciado, para morir por ti y por mí, nosotros no valoremos ese sacrificio de amor, ese sacrificio de sangre y de muerte que hizo el Señor Jesús en sustitución de ti y de mí. Y que nosotros estemos plácidamente con el pecado, practicando el pecado, coqueteando con el pecado. Entonces, si lo que yo creo no es el pecado de Dios, ¿qué es lo que es el pecado según Dios? Vamos a ver qué dice Juan 3:4, nos dice cuál es el pecado según Dios. Y dice así, en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces podemos decir que para Dios pecado es infracción de la ley, pero no de cualquier ley, de su ley. Fíjense que cuánta gente está infringiendo la ley de Dios. Cuando nosotros hablamos, cuando los homos hablan y dicen que Dios es amor, que Dios los ama de esa manera, que Dios es tan bueno, y abren iglesias para casar este tipo de personas, para que ellos oigan y para que ellos se entronen en esa posición. O sea, no los ayuda a salir, sino que los ayudan a que ese pecado se entrone, a que esos pecados sean una fortaleza. Y entonces ellos dicen que eso así es Dios, que así es como ellos conciben a Dios. Pues ese Dios que ellos están hablando no es el Dios, este no es el Dios mío, no es este Dios mío, que aparece aquí en las Escrituras. El Dios Jehová, Dios de los ejércitos, Yahvé, el que hizo el cielo y la tierra, no es el mismo Dios que ellos profesan. Ellos están violentando la ley que Dios puso. El Señor aborrece. Dice que Él no le agrada un hombre y un hombre, una mujer ni una mujer. Él no le agrada quien se echa con bestias. Él no le agrada nada de estas cosas, la pedofilia. Él no le agrada nada de estas cosas. No le agrada, no está escrito y no hay Dios. Y este Dios no lo acepta. Hágase su Dios. Hágase su Dios. Pero ese Dios no tiene poder ni autoridad, porque ese Dios que usted se está haciendo no le puede dar la vida eterna ni la salvación. Ese Dios que usted se está haciendo es el Dios mismo del mal, que lo va a llevar a la paila, es el que lo va a llevar a la paila. Ay, santo. Trate de seguir haciendo su propio Dios y creyendo sus propias reglas, haciendo su propia regla. Y no diga que no lo oyó, no diga que no lo supo. Hay muchas personas, habemos muchos que estamos predicando el verdadero evangelio, como el Señor lo dice. En Génesis 3:6, Adán y Eva desobedecen al único mandamiento que tenían. Adán y Eva no tenían otro mandamiento más. El Señor no le había dado ningún tipo de regla, solo una. Y ellos la violaron. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella vio.
Ella percibió, como ahí está todo, yo percibo, es que a mí me parece, ella vio, es que es tan bueno, yo creo, porque como es bueno, yo lo puedo hacer, porque como a mí me gusta, Dios pues lo va a aceptar. Y entonces vio ella que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y se olvidó de lo que Dios le había dicho. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. También se olvidó lo que Dios le había dicho, que no comerías de eso, que no comerías de ese árbol. Eva se olvidó de lo que le dijo su esposo, porque ella en realidad no, Dios no le dio la orden directo a ella. El esposo, Adán, le dijo a ella que no debía comer de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. No es ningún árbol de manzana, es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y él también comió sabiendo. ¿Qué quiere decir esto? O bien él no creyó, o él puso su corazón más en su mujer y la amó más a ella que a Dios, y fue desviado. Ella por la serpiente y Adán por su mujer. Por eso que a veces el Señor dice, no, mire, la cabeza es el hombre, porque si la mujer se mete, nosotras somos muy astutas, nosotras somos muy entendidas, nosotros somos manipuladoras. Cuando una mujer quiere algo, mire que es que lo logra. Y eso no está bien. Una mujer sabia trata y obedece al Señor y entiende que la manipulación no le bendice, porque no proviene de su cabeza las decisiones. Cuando usted manipula a su marido para obtener lo que usted quiere, entonces usted está siendo una persona que no le agrada al Señor, porque usted debe dejar que su esposo decida lo correcto, lo conveniente, lo que Dios le dice que debe hacer para que usted le vaya bien y para que usted esté segura. Cuando nosotros obedecemos, nos sujetamos a nuestro esposo. Esto suena feo para el mundo. Ay, hay que sujetarse. Bueno, esa es la palabra que el Señor dice. Sujetarnos es obediencia, es creer que el hombre que nosotros tenemos es un hombre regido por Dios, es un hombre en el cual creemos que es un hombre que ha puesto su corazón y le ha dado su corazón al Señor, y que si nosotros creemos que le ha dado su corazón al Señor y que anda en caminos correctos, entonces ¿qué debemos mostrar? Debemos mostrar que creemos en ese hombre que se sujeta al Señor y obedecemos con amor, sabiendo que ese hombre que ama a Dios también nos ama a nosotros y tiene el mandato de guardarnos, de cuidarnos, de protegernos, porque el Señor se los ha dado a ellos. Cuiden a su esposa como Jesús cuida a la iglesia. Ame a su esposa como Jesús ama a su iglesia, y hasta dio su vida. O sea, imagínese usted la magnitud de ese hombre que cree en Dios y que se toma la palabra de Dios en serio. Qué bendición podernos entregar, qué bendición podernos sujetar. Podemos sujetar a ellos, sabiendo que nosotros tenemos adentro como mujeres, tenemos un venenito allí que cuando lo queremos poner, funciona, da resultado, pero no para nuestro bien, sino para nuestro propio daño. Entonces, Adán obedeció a su mujer y se olvidó de Dios, porque hizo lo que la mujer le dijo y olvidó, desechó el consejo de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dios nos ha dejado muy claro
en su palabra lo que Él llama pecado. Aunque usted no lo quiera aceptar y quiera cambiarlo, el Señor no cambiará. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Recuerde, nadie podrá cambiar al Señor. Y el Señor no es injusto, mis amadas, mis amados. El Señor te ama, el Señor me ama. Y Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Él lo único que quiere es darnos la salvación. Él diseñó esta vida, Él diseñó esta palabra para que fuera nuestro instructivo. Y nos ha dejado escrito en Éxodo 20 sus 10 mandamientos como ley, para que nosotros no transgredamos sus leyes, nos vaya bien. Note los mandamientos, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen. Él no quiere que te hagas imagen de nada, ni de nadie, ni de cuadrúpedos, ni de animales, ni de personas, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está debajo de las aguas. Él no quiere que te hagas ningún tipo de imagen, ni que te arrodilles delante de ella. No quieres, mira, no quiere que mates, no quieres que robes, no quiere que deshonres a tus padres, ni que adulteres, ni que tampoco cometas, que seas, hola, Dios te bendiga, Eunice. Ok, entonces no quiere nada de eso, por tu bien. Él vino a rescatarnos de nuestra manera de vivir. Y Marcos 7:15 nos enseña lo que hay dentro de nosotros. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y por eso que nosotros estamos totalmente contaminados. El Señor por eso dice que le necesitamos. Y eso que lo que hay dentro de nosotros es fruto del pecado de nuestra carne. Y lo encontramos y el Señor nos muestra y nos dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando Adán y Eva pecaron, todos estos pecados entraron a nuestras vidas en ese pecado original. Y aunque usted sea bebé, aunque haya un niño, todo ese pecado está allí adentro represado. Y que cada uno en su momento se va despertando. A unos más se les despierta la fornicación, a otros se les despierta los pleitos, a otros se les despiertan los celos, a otros las contiendas, a otros la borrachera, a lo mejor a uno se les despierta un montón de cosas juntas, ¿verdad? Y dice cuáles son estas obras, y manifiestas son las obras de la carne. Vea usted cuál de estas está siendo evidente en su carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, que aquí hay 17, imagínate, y cosas semejantes a estas, y hay muchas más, acerca de los cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso el Señor dice que ninguno es bueno. A lo mejor usted no es borracho, pero es mentiroso, es peleón. Entonces el Señor dice, no se engañe. Hay algo allí dentro de usted, y eso hay que, el único que puede ayudarte es el Espíritu Santo. Dios nos enseña, nos orienta, nos habla muy claro acerca de la condición real de nuestra vida sin Él. Yo no sé cuántos de estos pecados usted halló ahorita en su vida.
El pecado opera en 4 esferas. Número 1, en el pensamiento. Con esos pensamientos impuros, esas maquinaciones del mal, premeditación y alevosía con que usted maquina las cosas y las trampas que va a hacer, pensamientos obscenos, ahí, en el pensamiento, entra, opera y va pasando del pensamiento a las palabras, opera en las palabras, en su boca, con ofensas, con chismes, mentiras, con vulgaridades, palabras de doble sentido. Y va pasando después de las palabras, porque después de un pensamiento, palabras, se producen las acciones. Y entonces estas acciones que se han mantenido en el pensamiento, que hemos hablado, entonces las acciones toman nuestra conducta. Y entonces todo eso que premeditamos, ay, voy a pedir dinero prestado, pero no lo voy a pagar. Ok. También es rencoroso. La falta de perdón también produce una conducta incorrecta de altivez. Se vuelve iracundo, irresponsable, impuntual, tramposo. Y esas acciones no hablan bien de lo que hay dentro de nosotros. Y queremos aparentar que no hay pecado. Pero el fruto de la carne habla por sí solo, porque sale en alguna u otra manera. Y hay un pecado que son las omisiones, y este pecado mucha gente no lo toma en cuenta, pero fíjense, el ocio es una de estas omisiones que llevó a la perdición al rey David. El rey David, él en vez de estar en la guerra, él anduvo, él se quedó en su casa cuando toda la gente, su ejército, estaba en la guerra. Él ese día, debiendo estar delante de su ejército, él se quedó en su casa y se quedó durmiendo en su cama, rico. Y dice que en la tarde, que estaba en su habitación, o sea, que duró a lo mejor todo el día durmiendo, a lo mejor se sentía cansado, pero no era lo correcto que él estuviera allí, porque todo su ejército que él dirigía estaba en guerra y estaba en la batalla. Y entonces él se quedó, y allí, en ese tiempo de ocio, él salió a su balcón y wow, y vio a esta mujer, a la mujer de Urías, ¿verdad? De su primer hombre del ejército, su jefe del ejército, su mano derecha, su esposa, y empezó a sentir esas cosas. Se empezó a sentir con gusto y empezó a pensar en cosas sexuales, hasta que mandó a buscar a la mujer. Y entonces, ¿qué? Cometió adulterio con ella. Y solamente, fíjese usted, el rey David, con ese, porque dice uno de los dichos que hay por allí, que dice que el hombre ocioso es hombre peligroso. Entonces esto es verdad, porque fíjense que el rey David solamente violó 4 mandamientos de la ley de Dios ese día de ocio. Cuán peligroso es el día de ocio, cuán peligroso es el no hacer nada, cuán peligroso es, en vez de estar haciendo algo productivo, haciendo algo que debemos hacer en el día. Siempre hay cosas que hacer en la casa. Si no tiene trabajo, hay cosas que hacer en la casa, hay cosas que hacer para usted mismo, hay muchas cosas para hacer, solo que usted tiene que centrarse. Pero si usted se la pasa sin hacer nada en ocio, dice que el hombre ocioso, hombre peligroso. Y entonces el rey David violó 4 mandamientos de la ley de Dios. Violó el 6º mandamiento, violó el 7º mandamiento, violó el 9º mandamiento, violó el 10º mandamiento. Violó el 6º mandamiento que dice no matarás, porque mató a Urías. Violó el 7º mandamiento porque cometió adulterio con la esposa de su
del jefe de su ejército. El noveno dijo mentiras porque para matar a Urías le dijo a su ejército que lo emboscara, que lo metiera de primero, ¿verdad? Y para que fuera para allá, pero lo puso fue en la carne de cañón. Mintió, él no quería ayudarle, él solamente quería era matarlo, quitarlo de adelante. Y el décimo, pues, imagínense, codició la mujer de su prójimo. Codició la mujer de su prójimo. Y entre estos dichos hay otros que dicen, el ocio, no hay vicio que no lo acompañe. Otro dicho dice, del ocio nace el feo negocio. Y hay otro dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Así que cuando no hacemos lo bueno que podemos hacer, entonces también es pecado. Y es también un pecado de omisión. Cuando nosotros podemos hacer lo bueno y lo dejamos pasar y no hacemos, es contado como pecado. ¿Qué le parece? ¿Usted no sabía que el ocio era un pecado? Pues, ¿sí? Y el no hacer lo bueno cuando podemos también es un pecado. Como decíamos anteriormente, el versículo anterior, que no hay ni uno bueno, nos conviene concientizarnos y creer esta gran verdad que el Señor nos dice, porque de esta manera nos hacemos dependientes de Dios y no nos apartamos de Él, ni de sus leyes, ni de sus escrituras, consejos, llámelo como usted quiera, pero trate de obedecerlo. Y mire, hay algo tan hermoso que yo experimento y que muchos hombres y mujeres de Dios experimentamos. Y lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Porque los más bendecidos o santos predicadores que usted pueda conocer tienen sus luchas y sus luchas con el pecado, porque esto no desaparece mientras estemos en este cuerpo. El pecado no se va a ir de nosotros mientras estemos en este cuerpo. El Espíritu Santo viene junto cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador. Y entonces es Él el que nos da el poder para controlar nuestros pecados, eso pecaminoso que hay en nosotros. Y nuestro Padre pone un velo, mire qué lindo, Él pone un velo de protección. No muestra nuestra desnudez al mundo, nos llena de su favor, de su gracia, porque conoce nuestro corazón, porque sabe que nosotros estamos allí observando sus mandamientos, poniendo nuestros pecados en sus manos, confesándolos y luchando con la ayuda del Espíritu Santo para que esos pecados se bajen, mengüen y no salgan y no nos tomen a nosotros. Y Él sabe que tenemos esto y entonces nos pone gracia para con los hombres y podamos tener la credibilidad, la unción de Él y su cobertura para poder predicar su santa palabra y seamos creíbles. Y esto no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por esto, porque la gente piensa, pero ¿y este es santo? No, no somos santos. Somos santos porque somos apartados para Dios, pero en realidad nuestra condición humana, estamos nosotros cada día peleando contra el pecado, peleando para obedecer a Dios, peleando con esta carne que se quiere rebelar, peleando con estos pensamientos que quieren hacer su voluntad, esta carne que quiere agradarse a sí misma para poder agradar a Dios. Y el Señor conoce quiénes estamos deseosos de obedecerle, de amarle. Por esto no debemos tener miedo de reconocer delante de Dios y delante de quien necesitemos reconocer nuestros pecados.
Confesar nuestros pecados a Dios restaura la conexión, nuestra conexión con Él. Le quita poder a Satanás para que no pueda seguir acusándonos. Nos devuelve el gozo y además también nos trae salud, entre otros beneficios. Recuerdan que el rey David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él estaba teniendo una enfermedad en los huesos cuando él cayó su pecado, pero cuando lo confesó, él volvió nuevamente y fue sanado también. No tengamos miedos a compartir nuestras luchas con personas adecuadas. Eso sí, con buenos amigos, personas que crean en Dios, que conozcan de Dios. No necesitan ser unas lumbreras de Dios, pero sí tener un poquito más de una vida más adelantada que nosotros, que sean un poco más maduros que nosotros. Con este tipo de personas, usted ve que una persona que es íntegra, que no va a comentar y usted puede hablar con esa persona, pues no tenga miedo de compartir sus pecados con estas personas que los puedan ayudar a salir de ese pecado que ha gobernado su vida por años y que se ha hecho una fortaleza. Hay personas que no saben cómo batallar con esto y quieren y leen la Biblia, pero no entienden. Pues busque ayuda de un hombre, una mujer de Dios que le pueda ayudar verdaderamente a entender cómo es eso que usted puede librar y cómo puede librar esa gran batalla que tiene en su corazón. La conciencia de nuestra condición pecaminosa, el arrepentimiento de nuestros pecados, eso significa cambiar conductas y hábitos errados, es lo que abrirá la puerta a nuestra conexión con Dios y nuevamente tener una comunión verdadera con nuestro Padre Jehová, Dios de los ejércitos. Y usted se preguntará: ¿y cuál es la solución al pecado? Si ese pecado está allí desde siempre, no se va a ir nunca. Bueno, la primera condición, número 1, es no negarlo. Porque si usted niega, si usted dice que el pecado se fue, pues no hay pecado, no tengo pecado, entonces no va a poder descubrirlo, porque ya usted está cerrado, está cegado, entonces no va a poder oír cuando el Espíritu Santo le habla o cuando la palabra de Dios, aún siendo usted inconverso, le habla. Entonces el pecado, primero, no debe negarlo. Número 2, debe arrepentirse genuinamente de corazón, de verdad, y no volver a querer hacer eso que a Dios le desagrada. Eso es un verdadero arrepentimiento. Sentir verdaderamente en tu corazón y desear con tu pensamiento y con toda tu conciencia que no quieres volver a hacer eso que tanto le duele a Dios y que te ha hecho sentir mal. El paso número 3, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Esta es la solución para nosotros no amar el pecado. Porque si nosotros amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece, entonces nosotros podemos estar seguros de que Dios nos oye. Él oirá nuestras peticiones, cualquiera sea que le hagamos, porque están direccionadas a lo que Él le agrada. El punto número 4, cambiar los caminos que me conducen al pecado. ¿Cuáles son esos caminos? Bueno, mire, elimina esas amistades que te hacen pecar, que te instan a pecar. Bloquea esos contactos y no esperes a más tarde, es ahora. Entiende que esas personas te están llevando a debilitarte y a hacer algo que a Dios no le agrada y te desconecta de Dios y pierde la bendición de Dios y pierde la comunión con Dios y Dios no te oye, no puede oírte.
Elimina esas páginas de internet. Elimínalas. Cambia tus hábitos. Cambia todo eso que te hace pecar. En Salmo 51, del 1 al 3, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, y ese hombre que pecó, era conforme al corazón de Dios, pecó, pero se arrepintió y buscó a Dios como Dios quería que le buscara. Y en Salmos dice, en este Salmo 51, del 1 al 3, el rey David, este hombre conforme al corazón de Dios, dijo lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Imagínate, él decía, lávame más y más, o sea, porque es que tengo pecado tras pecado. Ay, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. Fíjense que él no negó ni preguntó, ¿será que yo tengo pecado? No, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Interesante, ¿verdad? Él dice que su pecado siempre lo tiene delante de él, enfrente. No para destruirlo, él lo tiene pendiente. Porque es que si usted no tiene pendiente dónde está su pecado, ¿verdad? Para corregirlo, para que no lo gobierne, para que no lo domine, ¿verdad? Para que usted le pida al Espíritu Santo que le ayude. Entonces, si usted no lo tiene pendiente, él puede tener sacar su mano peluda y atraparlo para que usted haga como ese pecado quiere que haga. Porque él no quería tampoco apartarse de Dios. Él no quería que Dios se fuera de su lado. Porque Dios no es el que se va. El que se va de la presencia de Dios somos nosotros por nuestros pecados. El Señor siempre está ahí, pero Él no oye cuando estamos en pecado. Entonces, Él dice que no le quite su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a mantener un corazón agradable, un corazón puro delante del Señor. Y para finalizar, esta es mi oración, fue la oración de David, y quiero que sea su oración también. Como decía la canción, el versículo 10, 11, David habla con Dios y le pide lo siguiente. Y con esta oración quiero finalizar este programa. Y dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No dejes que el pecado se vaya de tu mente. Haz que se vaya de tu corazón. Así que arrepiéntete en el día de hoy. Si esta prédica fue de bendición para tu vida, pues haz esta oración conmigo y repite conmigo: amado Jesús, sé que me amas, entiendo que te necesito, perdona todos mis pecados, Señor, y ayúdame, Padre, a saber y a reconocer y a poner delante de ti estos pecados que hasta hoy, Señor, han gobernado mi vida. Pero no quiero que me sigan gobernando, Señor, yo te necesito. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por mí, Señor, porque tú, Señor, allí pagaste por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Señor, tú me has dado al Espíritu Santo, que es el que me ayuda a no practicar el pecado, Señor, y el que me lleva a toda verdad, a descubrir todas esas fortalezas, Señor, que han gobernado mi vida. Señor amado,
Señor Jesús, yo te pido que entres a mi vida y que tomes control de todo mi ser. Yo te entrego, Señor, todo lo que soy, Padre Santo, para que tú hagas conmigo conforme a tu voluntad. Señor, ayúdame a buscarte cada día. Ayúdame a leer tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a buscar esa iglesia donde tú quieres que yo crezca y yo te conozca. Ayúdame a leer la Biblia, Señor. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por entrar a mi vida. Yo te necesito. Ayúdame, Señor, a conocerte, a amarte y a buscarte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas y amados del Señor, si esta prédica fue de bendición para tu vida, dale like y comparte. Y así muchos también podrán ser bendecidos por ella. Te esperamos de lunes a viernes aquí en Casa de Oración Centinelas. Y si quieres volver a ver esta prédica o la quieres compartir, ya que en estos grupos estas prédicas duran solamente 30 días, puedes entrar a mi canal YouTube, Vanessa Reich, R-E-I-C-H, prédicas, y allí encontrarás esta y otras muchas prédicas que van a bendecir tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos el próximo jueves con otro tema poderoso de nuestro Señor que bendecirá tu vida. Chao, bye bye.